Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un buen buen jueves dentro de lo posible. Ya listos aquí para llevarles una nueva entrega de Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira, Jueves de la Frontera, una economía viva. Fidel, ¿cómo estás? Bienvenido a este Jueves de Frontera. Gracias, Darcy. Bien. ¿Cómo están, amigos? Esperamos que bien, efectivamente, y como venía informando Darcy, efectivamente los jueves que abordamos el tema de frontera, hemos querido hoy hablar sobre la inminente apertura y la necesidad, además, porque no es de gratis, ¿no?, la inminente apertura de los puentes internacionales a la libre circulación de personas, mercancías y vehículos, como deberá ser, ¿no? Ese es el tema que queremos conversar hoy y también hablar de por qué están cerrados. ¿Por qué están cerrados los puentes fronterizos? Porque, bueno, Fidel, primero vale destacar lo siguiente, vamos a hacer memoria que están cerrados desde el pasado 22 de febrero de este año en curso, cerrado, pero lo que es el tránsito peatonal, porque vehicular desde el 15 de agosto de 2015, del 15, 19 de agosto del 2015, perdón. Pero tras el anuncio por parte de la oposición que el sábado 23 de febrero se iban a pasar medicinas, alimentos y otras cosas más dotadas por Estados Unidos y por otros países, y ante la negación de Maduro, se pretendió pasar esta ayuda por los puentes internacionales, tanto como Simón Bolívar, igualmente el puente Francisco de Paula Santander y el puente Unión de Boca Grita. Hubo rechazo de que pasara esa ayuda humanitaria y por lo tanto desde ahí la orden presidencial de que fueran cerrados. Fueron trancados con container y ya todo eso lo sabemos. Llega la ayuda humanitaria ya aceptada por el gobierno a través de la Cruz Roja directamente a Caracas. Entonces, ¿cuáles son las excusas para que sigan trancados? E inclusive extraoficialmente se había anunciado que se iban a quitar los containers, que iba a ser habilitado el paso por todos estos puentes fronterizos. Y evidentemente, Darcy, ese tipo de anuncios es producto de conversaciones que con toda seguridad han ocurrido en el contexto nacional y en el contexto geográfico de esta frontera, y en el que con toda seguridad también se acordó este tipo de medidas que no se han puesto en ejecútese, por lo tanto se está incumpliendo lo que se haya acordado allí. Y ciertamente, como tú apuntabas, el cierre de la frontera a partir del 23 de febrero para acá, y todo lo que esto ha implicado con los puentes cerrados al paso de las personas, obligando entonces a que la gente cruce la frontera por necesidad a través de trochas y caminos, cruzando ríos, corriendo inmensos riesgos, por cierto, pero impulsados por la necesidad, pues la gente, el venezolano y el tachirense, pues lo hace, ¿no? Pero la razón que se esgrimió de fuerza, de peso, para cerrar las fronteras, para cerrar los puentes el 23 de febrero para acá, fue precisamente evitar el ingreso de la ayuda humanitaria que había ofrecido y entregado a Estados Unidos, puesto que el principal centro de acopio, y eso es lo que impulsó esta medida, el principal centro de acopio está del otro lado, del lado colombiano, del puente de Tienditas, y allí está acumulada una importante cantidad de toneladas de equipos, de medicinas, de alimentos y otras cosas que conforman esta ayuda humanitaria. El argumento fue esgrimido por Venezuela, por el gobierno venezolano, que la ayuda humanitaria era la punta de lanza para una invasión militar extranjera a Venezuela y que eso había que evitarlo a todo costo. Sí. Ese fue el argumento y la razón por la cual se cerró la frontera. Ahora bien, posterior de 2 semanas para acá, últimas, el gobierno venezolano ha aceptado el ingreso de ayuda humanitaria manejado a través de la Cruz Roja Internacional y por supuesto de la Cruz Roja Venezolana, y la ayuda humanitaria está ingresando por diferentes lugares, aeropuertos y puertos al territorio nacional y está siendo distribuida a hospitales, a diferentes organismos, incluso a personas en diferentes ciudades del país. Entonces, si ya está la ayuda humanitaria aquí
sin ningún conflicto, sin presencia de tropas internacionales, sin haberse concretado una invasión extranjera de orden militar. Entonces, ¿cuál es el argumento para mantener los puentes en la frontera tachirense cerrados? Porque tenemos que recordar que la frontera por el estado Zulia está abierta, permeable, como siempre, y lo propio por la frontera por el estado Apure. Claro. Entonces, ¿por qué Táchira con la frontera cerrada? Y es una situación que ha perjudicado sobremanera a todas las personas que hacen vida entre ambos países. Se calcula que son 30.000 personas que pasan, que van y vienen diariamente por estos puentes. Específicamente tanto el Simón Bolívar como el Francisco de Paula Santander. El gobierno venezolano ha dicho y ha sido muy reiterativo que solo se reabrirán los puentes siempre y cuando el gobierno colombiano les garantice la credibilidad de no agresión a el país por parte de Colombia, por supuesto, aquí a Venezuela. ¿Y cómo interpretar eso? No sé. Bueno, sobre este puntico vamos a hablar con más detenimiento en el próximo segmento, porque debemos hacer una pausa para cumplir compromisos comerciales. No se aparten, por favor, y bueno, ya regresaremos. Ok, hablamos de eso y luego... Amigos, continuamos con más del mundo de economía, acompañándoles en este mediodía de jueves en nuestra sección de la economía de la frontera, una frontera viva. Y estamos hablando precisamente de por qué se mantienen aún cerrados los puentes internacionales en la frontera entre Táchira y norte de Santander. Es el tema que nos ocupa hoy. Recordábamos aquí tras bastidores cómo, por cierto, en las últimas semanas y muy particularmente en lo que va del mes de abril, se ha presentado un incremento importante de la movilización de personas, de venezolanos y de tachirenses, hacia la frontera y hacia la ciudad de Cúcuta, impulsado, entre otras cosas, por los grandes cortes, ¿no?, o suspensiones del servicio eléctrico derivados de los mega apagones que se han venido presentando en el país desde el 7 de marzo pasado. Esa situación de los apagones, por supuesto, ha complicado sobremanera la forma de vivir nosotros los venezolanos y los tachirenses. Y esto, a su vez, ha estado impulsando también el incremento de los problemas que tiene el sector productivo privado, ¿no?, para, valga la redundancia, producir y distribuir bienes, y por supuesto los consumidores, las dificultades que tenemos para poder acceder a ellos, porque el sector comercio también está siendo fuertemente afectado, en el sentido de que pues no pueden operar porque no tienen electricidad. No, como hemos hablado en otras ocasiones, no funciona el internet, no funciona el sistema de pagos, no hay puntos de pago, la banca está fuera de servicio, etc. Entonces, en ese contexto, la gente tiene que entonces movilizarse a buscar en Colombia lo que aquí no puede encontrar: las mercancías, los bienes, los alimentos, las medicinas. Eso por un lado. Y por el otro está el fenómeno de las remesas, impulsadas a su vez también por el incremento del tipo de cambio. Para nadie es un secreto que en este momento el tipo de cambio DICOM, que es el oficial, está en 5.200 bolívares. Esa fue la última subasta. Exacto. Entonces, ¿cuánto vale $1 de remesa convertido a pesos, convertido a bolívares? ¿Por dónde es más cómodo traer las remesas? ¿Por el sistema bancario nacional a través del DICOM o vía transferencia por Colombia, por Cúcuta, por ejemplo, con dólar paralelo? Entonces, eso ha movido muchísimo. De hecho, esta semana pasada, en el asueto, vamos a decir, dentro de la Semana Mayor, hubo mucha movilización, muchos venezolanos que vinieron de cualquier parte del territorio nacional a Cúcuta para buscar ese dinero vía remesas. Y de ahí esta complicación, Fidel, de ahí toda esta penalidad tan terrible. Porque sí. Con los puentes cerrados. Con los puentes cerrados, pero entonces era lo que decíamos, ya llegó la ayuda humanitaria a Venezuela,
ya es evidente, y cuando llegó la ayuda humanitaria y el gobierno aceptó, es porque realmente ya no está en capacidad de respuesta para enfrentar y solucionar, darles respuestas de solución a todos los problemas que están enfrentando los venezolanos, que estamos enfrentando ante la escasez de medicinas, de alimentos, en fin, que esta escasez se viene presentándose desde 2014, Fidel, desde junio de 2014, cuando bajaron los ingresos petroleros porque vino el descenso en el precio del crudo de venezolano y disminuyeron los ingresos, obviamente disminuyeron las importaciones, ¿no? De ahí la agudización. Claro, de y la producción lo que es la nacional por el escasez, suelo. alimentos, lo que son medicinas que venía el gobierno importando sobremanera. Ante el colapso de los servicios, tú decías, y por otras razones más, en una economía y aquí en los municipios fronterizos, como todo el resto del país, afectados por ese colapso de servicios, no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay empleo. No hay gasolina. La gente ha tenido que dejar hasta sus casas, no hay gasolina, y se van a la frontera. Atraviesan la frontera, van a Cúcuta o salen del país de Venezuela a través de Cúcuta. Entonces todo ese impedimento tan grande, porque como decía en el segmento anterior, son 30.000 personas que van y vienen, atraviesan los puentes diariamente. Y ahí hay que agregar algo. Si el gobierno nacional aceptó ya la ayuda humanitaria proveniente del mundo hacia el país, como una forma, obvio, de reconocer que no está en capacidad ciertamente de atender las necesidades. ¿Por qué mantener los puentes cerrados si es precisamente una forma en la que cada quien, según sus posibilidades, puede aportarse su ayuda humanitaria, atravesando la frontera para, del otro lado, en el otro país, adquirir los productos que aquí no se tienen, si se tiene la capacidad para hacerlo? Entonces la frontera tiene que estar abierta por una razón de ayuda humanitaria, para permitir que nosotros podamos adquirir del otro lado de la frontera absolutamente todos los productos que aquí por A, B o C no se puede. Eso incluye alimento para animales, por ejemplo, o qué vamos a hacer los que tenemos mascotas, dejarlos que se mueran de hambre porque no es prioridad pasar alimento concentrado para perros, por ejemplo, o medicinas para los animales. ¿Qué hacen entonces los ganaderos si aquí no hay medicinas para poder mantener los rebaños y no las pueden traer de Colombia porque no es prioridad humanitaria? Y los fertilizantes y todo eso. Exacto. Dado como ha descendido la abierta. producción aquí de alimentos, de verduras, de hortalizas y de todo. Y hay algo peor, que el pasado 2 de abril ya entró la época de lluvias en la zona aquí oeste del estado Táchira. Hubo una crecida por las lluvias en el río Táchira, que es el río que divide a lo que es Cúcuta, La Parada con San Antonio del Táchira, y ante esa imposibilidad, las aguas tan crecidas, pues la gente en avalancha tumbó y pasó por los puentes, exactamente. Claro, y ya llegaron las lluvias. Entonces ya no es operativo mantener las trochas en funcionamiento porque no se puede pasar por el río. Claro, ¿Y los puentes cerrados? Claro, han habido excepciones, ¿no? También, porque eso hay que destacarlo, de que se puede pasar los puentes peatonalmente. Sí, por razones humanitarias. Por razones de tercera edad, de tú eres de tercera edad, que si estás recibiendo tratamientos médicos, quirúrgicos allá en Cúcuta, si eres estudiante, en fin. Pero si no, por el río. Pero con excepciones. Y las necesidades no son prioridad. Si tienes que hacer mercado y aquí no se consigue, ¿no es eso una prioridad? Si quieres mantener a tus mascotas vivas con alimentos que aquí no se consiguen y medicina, ¿no es eso prioridad? Pero ¿por qué esa persistencia de que sigan cerrados? Ahí está. Bueno, la respuesta del gobierno es que no abre los puentes siempre y cuando no tenga garantía el gobierno colombiano de que le dé credibilidad en que no lo va a agredir. Exacto. No va a agredir al país, no entiendo. Esas son las cosas en las que estamos. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresamos para culminar, digamos, este análisis de por qué están cerrados los puentes internacionales en la frontera entre el Táchira y el norte de Santander. Ya venimos.
nosotros continuamos hoy en nuestra sección de La Frontera, una economía viva. La temática, ¿por qué siguen cerrados los puentes fronterizos? Es decir, de aquí el estado Táchira con norte de Santander. Hablábamos que es el puente internacional Simón Bolívar, el puente internacional Francisco de Paula de Santander y el puente Unión Boca de Grita. Esta semana, específicamente ayer, el lunes de esta semana, Christian Krueger Sarmiento, quien es el director general de Migración de Colombia, responsabilizó al gobierno venezolano de lo que pueda ocurrir en los puentes fronterizos, ante la denuncia de tantos venezolanos que lo que pueda pasar en la frontera y por las denuncias hechas de tantos venezolanos, sobre todo denuncias que fueron manifestadas, como decíamos en el segmento anterior, tras cuando ellos decidieron romper sí, el 2 de abril. Exactamente, y no respetar todos los contenedores que habían puesto el gobierno, la Guardia Nacional, para que les impidieran el paso. Están ahí, pues. Exacto, y que están ahí. Entonces, esta denuncia la hace el director de Migración de Colombia, general, repito, Christian Krueger, que responsabiliza al gobierno venezolano de lo que pueda pasar en la frontera. Claro, y es que tiene... Y que por qué realmente Claro, lo y es que quitan, tiene ¿no? que haber temor en ese sentido, porque regresó ya el periodo de lluvias. El río Táchira es un río caudaloso. Claro, en periodo de verano es un chorrito de agua, pero en invierno no. Entonces, si están los puentes cerrados y te están obligando en una frontera que tiene una actividad bestial como esta frontera, de un movimiento impresionante, no solamente, digamos, protagonizado por los tachirenses, sino que hoy viene a esta frontera en búsqueda, desde el punto de vista humanitario, de medicinas y alimentos que no se consiguen en Venezuela, viene gente de todo el país. Entonces, en esta frontera hay un movimiento, como tú indicabas hace un rato, de 30 a 35 mil personas que pasan en ambos sentidos diariamente los puentes en la frontera. Estando los puentes cerrados, son 35 mil personas que están pasando por los ríos, por el río Táchira, perdón. Y en invierno el río se crece. Entonces, ¿cuál es el temor? De que los riesgos que se corren se concreten y tengamos entonces gente que fallezca por inmersión, por ejemplo, en los ríos, arrastrados por las corrientes del río. Mira, eso es sumamente peligroso. No, sumamente pasar por el río. Y muy cruel, Fidel, porque ante un país que se está muriendo de hambre, por eso es que yo un país te decía, donde no hay medicinas, hay que abrir exacto, los no hay puentes. alimentos, no hay servicios básicos, porque los servicios colapsaron, como lo decíamos anteriormente, y que el presidente Nicolás Maduro haya implementado la orden de cerrar con contenedores este puente, por favor. Sí. De ahí la denuncia que está haciendo el director general de Migración de Colombia, Christian Krueger Sarmiento. Así, efectivamente. O sea, y nosotros, ¿qué entonces, lectura darle a esto? Bueno, el temor que hay, de que ocurran tragedias en ese contexto en la frontera, precisamente por lo que está sucediendo. Y algo también... Entonces, valga el llamado responsable, serio, humano que le hacemos a las autoridades nacionales, a las autoridades regionales, a las autoridades de tipo civil, a las autoridades de orden militar. No se puede, no se justifica mantener los puentes cerrados. De hecho, hay que reabrir los dos puentes tradicionales, el de Ureña y el de San Antonio, y hay que abrir el puente nuevo, el de Tiendita. Claro. Así no se haya inaugurado, no importa, se abre sin inauguración y se inaugura en el 2050, no importa, pero hay que abrir el puente. Esos puentes tienen que abrirse por razones de orden humanitario. Aquí ya no cabe absolutamente más nada. Mira, y aparte, Fidel, de estas razones de orden humanitario, de sobrevivencia, de supervivencia, de subvivencia, como quiera denominarse, también con esta medida de cerrar los puentes, bloquearlos con contenedores, lo que se está incentivando es a la irregularidad. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Serán esas las razones de fondo que están presentes para mantener los puentes cerrados? Los negocios que se generan... Las economías underground. ¿Por pasar por abajo del puente? De negocios propios, de economías oscuras, economías oscuras que están regidas por códigos, por leyes delincuenciales. Y eso es peor, porque entonces Dios ¿de qué mío, estamos hablando? Exactamente. Bueno. Dicho esto y haciendo nuevamente el llamado a las autoridades, abran los puentes, cumplan con normas internacionales, con tratados internacionales que se están violentando mientras los puentes estén cerrados,
con la libertad de movilización establecida y garantizada por la Constitución. Estamos hablando de derechos humanos. Todo esto tiene que cumplirse, por lo tanto los puentes tienen que abrirse. Y ese es el llamado que hacemos cerrando ya nuestro programa por el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar? No, Darcy? Fidel, porque estaba pensando, ¿no?, que dentro de tantos programas y lanzamientos para reimpulsar la economía venezolana, los motores, esa Venezuela exportadora con una frontera cerrada donde hay tanta posibilidad de desarrollar Táchira potencia, Venezuela exportable, en fin, ¿cómo se coartan esas posibilidades con una frontera que pudiera ser tan activa, de tanto beneficio para ambas economías? Y es una contradicción, porque entonces tú quieres desarrollar e impulsar la economía de la región, de la frontera y del país, y cierras la frontera. Aquí todo es muy contradictorio y lo único real que tenemos es que cada vez nos llenan de más imposibilitismos, estamos imposibilitados. Qué terrible. Sí, se hace muy difícil. Y muy difícil, y lo peor de eso, Fidel, es que se empiece a naturalizar esta situación. De ahí, eso es lo más grave de todo esto. Sí, amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos, pero no podemos hacerlo sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Y por supuesto, convocarlos mañana viernes, estaremos conversando y presentando para ustedes emprendimientos y emprendedores interesantes en ese, digamos, señalar la luz al final del túnel, de gente que hace y dice pese a las circunstancias. Y ya saben, amigos, que debemos conducirnos cada vez más, casi que de forma milimétrica, con mucha responsabilidad y con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen mediodía, buen provecho.